Buenas tardes, comenzamos en 5 minutos. Bueno, comenzamos entonces la clase de hoy. Comparto la pantalla. También, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No sé si pudieron estar, si Del- estuvieron practicando, si pudieron resolver algo, si les quedó algo. Profe, yo tengo un inconveniente con Fox. No sé si lo podemos ver. ¿Inconveniente de qué tipo? Me aparece un error de secuencia de comandos. Error de la secuencia de comandos de Foxcode cuando aprieto la barra de espacio, digamos. Sí, eso después lo vemos después de la clase. Eso es, si No querés que encuentra el archivo Foxcode. exactamente. Te falta en herramientas, creo, opciones, ¿no? Files. Tenés que ponerle bien la ruta a ese archivo. Tenés que buscarlo donde lo descargaste y ponerle bien la ruta. Es eso nada más. Pero bueno, si querés lo vemos después. Dale, dale. Después de clase, sí, después que terminemos. Bueno, nosotros la clase pasada consideramos que, bueno, que la práctica 1 ya está, hemos visto ya todos los temas que corresponden a la práctica 1 y a partir de hoy vamos a comenzar con la práctica 2. El ejercicio con el que vamos a comenzar es el ejercicio 3.
Dice, sea la siguiente base de datos con datos de temperaturas de varias ciudades. En la tabla ciudades se guarda información sobre cada una de las ciudades. En la tabla Temper se guarda información sobre las temperaturas máximas y mínimas registradas en cada ciudad en cada día. Entonces tenemos por un lado la tabla ciudades con información de la ciudad, código de ciudad, que es clave primaria, numérico de 5 con 0 en la parte fraccionaria, el nombre de 30 caracteres, la provincia de 20 caracteres. Esos son los campos de la tabla ciudades. Por otro tenemos la tabla Temper con el código de ciudad, que es clave primaria junto con el campo fecha, es una clave compuesta, y a su vez el código de ciudad es una clave externa. C significa clave externa o clave foránea, que hace referencia al código de ciudad, está haciendo referencia a la clave primaria código de ciudad. También numérico de 5. Fíjense que código de ciudad tiene que tener el mismo tipo de dato y la misma longitud de la tabla Temper con el del código de ciudad de la tabla ciudades, porque está haciendo como clave externa, hace referencia al código de ciudad de la tabla ciudades. Por otro lado, en la tabla Temper, además del código de ciudad, la fecha que es de tipo date, tenemos el campo Tmax, que contiene temperaturas máximas, es numérico, con 5 valores numéricos en total y un lugar para la parte fraccionaria. El campo Tmin, que es de tipo numérico con 5 valores numéricos en total y un dígito para la parte fraccionaria. Dice, puede suceder que los valores de Tmax y Tmin hayan sido ingresados en forma incorrecta en la tabla Temper. Hacer un procedimiento para intercambiar los valores de las temperaturas, si Tmax es menor que Tmin, debiéndose almacenar en una tabla temporal cursor la cantidad de registros intercambiados para cada ciudad en la que se hayan hecho intercambios. Esta tabla temporal llamada intercambio deberá tener la siguiente estructura. Entonces tenemos la tabla intercambios, una tabla temporal que se llama, que tiene los campos código de ciudad, numérico de 5 con 0 en la parte fraccionaria, número de cambios es un campo numérico también, con 5 valores, 5 cifras y 0 en la parte fraccionaria. Fíjense que código de ciudad de la tabla intercambio, de esta tabla temporal, también coincide con el mismo tipo de dato y cantidad de valores que código de ciudades y que Temper. Entonces, lo que hay que hacer en este ejercicio dice que los valores de la temperatura máxima de la tabla Temper y de la temperatura mínima puede ser que se hayan ingresado en forma incorrecta. Eso significa que en la máxima encontremos temperaturas mínimas y en la temperatura mínima la máxima. Eso puede ocurrir en algún registro en particular, que el data entry, el que ingresó los valores, los ingresó al revés. Bueno, entonces acá lo que solicita es hacer un procedimiento para intercambiar estos valores. Si los valores están incorrectos, o sea, si la temperatura máxima es menor que la mínima, entonces va a haber que intercambiarlos. Y cada vez que se intercambian estos valores va a haber que contarlos. Pero esa cuenta va a depender también de la ciudad, o sea que para cada ciudad quiero saber cuántos valores fueron incorrectos, cuántas veces se tuvo que intercambiar los valores. O sea, por cada ciudad voy a tener su total de intercambios. ¿Se entiende el enunciado? Sí, profe. Voy a apagar porque se me puede. Bueno, en este enunciado entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver.
ya sabemos que, bueno, en Temper nos damos cuenta que las ciudades se pueden ir ingresando, una ciudad, una fecha, o sea, no van a tener ningún orden, porque por cada ciudad, yo supongo que primero van a estar, no sé, todas las temperaturas de enero, después todas las de febrero, de todas las ciudades. Entonces, y el resultado que necesitamos nosotros es por ciudad. Si nosotros pensábamos en informática 1, como trabajábamos, si lo hubiéramos tenido ordenado por ciudades, bueno, agrupábamos por ciudad y obteníamos, nos fijábamos si la temperatura máxima es menor que mínima, la contábamos, le íbamos contando por cada ciudad y obteníamos una cantidad por grupo. Eso así trabajábamos, se trabajó en algunas comisiones cuando teníamos los datos agrupados u ordenados por la primera columna, por ejemplo, el código de ciudad. Pero bueno, en este caso, en las tablas, ¿no? Como estamos trabajando con tablas, y los datos en las tablas se van ingresando, o sea, físicamente, a medida que tengo los datos, se van a ir ingresando. Evidentemente acá no tenemos los datos ingresados, ordenados por ciudad. Por lo tanto, vamos a tener que pensar otra solución, no como veníamos trabajando en Informática 1 con corte de control. Tenemos por un lado la tabla ciudades, ¿sí? Que tenemos, que está una única vez. Esto es un dato que también está dentro de esta base de datos. Tenemos la tabla ciudades y tenemos la tabla Temper. Entonces, para resolver este problema, lo primero que tengo que pensar, bueno, ¿a qué resultado tengo que llegar? ¿Cuál es el resultado final? Y en el resultado final nos piden crear una nueva tabla temporal que se llame intercambios y que contenga el código de ciudad y el número de cambios. O sea, ¿cuántas veces voy a encontrar un número de ciudad en la tabla intercambios? Por ejemplo, código 2000 Rosario. ¿Cuántas veces la voy a encontrar en esta nueva tabla temporal? ¿Qué les parece? Una única vez. Una única vez. ¿Por qué? Porque el número de cambios voy a almacenar el total de veces que el código de Ciudad Rosario para, no sé, para toda la tabla Temper, cuántas veces no estuvo bien ingresados los valores. Bien, una única vez. ¿Qué más podemos almacenar? ¿Qué vamos a almacenar? Nosotros en Informática 1, ¿se acuerdan que trabajamos, pensábamos, bueno, de todas las ciudades, si no hubo intercambios, podría decir, bueno, número de cambios 0. ¿Sí? Yo también puedo pensar, bueno, si la ciudad no tuve que modificar nada, tendrá un 0. Si tenemos, no sé, ciudades, o sea, no sé, si tenemos datos de 6.000 ciudades, va a ser muy difícil encontrar cuáles fueron las ciudades que están ingresando mal los datos y cuáles son o sea, porque vamos a tener código de ciudad 0 o código de ciudad y un valor. Entonces, el enunciado no lo dice. Dice que hay que guardar la cantidad de cambios. Puede ser una cantidad de cambios 0, podría ser. No dice no almacene los valores 0. Pero nosotros vamos a guardar solamente las cantidades si hubo una cantidad distinta de 0, o sea, si por lo menos hubo uno o más intercambios. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos almacenar, o sea, por qué decidí que voy a almacenar así la información? Porque para volver a ver esta tabla con todos los códigos de ciudad y las cantidades de intercambio, si fueron poquitos, lo voy a visualizar manualmente, puedo hacer un recorrido de la ciudad. Y si tengo todos los datos con 0 y sin 0, bueno, entonces me va a quedar, va a ser más difícil de localizar la ciudad. Entonces voy a descartar los valores 0 para resolver este ejercicio. Solamente para que me quede menos
registros en la tabla de intercambio, para que me queden aquellos registros en los que sí tuve que hacer intercambios. ¿Hasta ahí se entendió la idea de cómo lo vamos a resolver? Yo me voy a quedar solamente con el código de ciudad y el número de cambios. Digan sí o no porque pienso que quedé desconectada, ¿sí, no? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, acá dice hacer un procedimiento, nada más. Yo lo voy a resolver en Fox. Las tablas yo ya las tengo creadas, entonces voy a ir más rápido después cuando lo ejecute. Las tablas las pueden crear ustedes la estructura con el comando create, automáticamente usan el asistente y empiezan a crear la tabla. Create, le dan el nombre ciudad y escriben los campos de cada una. Yo ahora voy a escribir solamente el procedimiento y después voy a pensar, bueno, ¿cómo puedo ejecutar ese procedimiento? Pero por ahora voy a escribir, a ver si tengo un bloc de notas. Después lo agrego, ¿no? Entonces, el procedimiento, como dice acá, es un procedimiento para intercambiar. Procedure, lo voy a escribir en mayúscula. Intercambian. Paréntesis, paréntesis. No va a tener parámetros de entrada este procedimiento, no tiene parámetros de salida. ¿Por qué? Porque voy a ir recorriendo por cada ciudad, lo voy a ir recorriendo y voy a ir generando, voy a fijarme por cada ciudad. Si la temperatura máxima es menor que la mínima, lo contaré, y así sucesivamente para cada ciudad, y después lo agrego en intercambios. No necesito ningún parámetro. ¿Y cómo voy a ir pensando? Bueno, voy a ir pensando la lógica y después la escribo. La vamos a ir comentando. Dijimos que el resultado final es intercambios. Es esa nueva tabla, una tabla temporal. Nosotros recién les mencioné, van a crear las tablas con el asistente, con el comando create. Otra forma de crear una tabla en disco es con create table, el nombre, por ejemplo, ciudades, y entre paréntesis, el campo y el tipo de datos separados por coma. Cada campo, el tipo de dato, coma, el campo separado por coma, paréntesis. También lo pueden crear. Y en el caso de clave primaria, y lo van a tener que indicar con la restricción de que es clave primaria, primary key. Bien, eso por un lado si lo quieren crear con comandos. Pero si no, lo pueden crear manualmente y en el caso de la ciudad, bueno, seleccionan índice y automáticamente se le crea que código de ciudad es índice y después lo activan que es candidato, el índice en la ficha índice. Lo mismo en Temper, van a tener que crear manualmente, cada uno la tabla Temper con create, agregan los campos, y en el caso de que tienen acá una clave compuesta, van a tener que darle un nombre y escribir la expresión de la clave. Pero bueno, igual lo pueden resolver al ejercicio, aunque no tengan clave, igual lo van a poder resolver. Vamos a analizar los datos, cómo están almacenados en las ciudades. Va a haber una única vez el código de ciudad en la tabla de ciudades, que es lo que a mí me interesa, el código de ciudad. Y en la tabla Temper, y voy a tener el código de ciudad, a ver si, yo creo que lo tengo 2 veces. Bueno. Voy a trabajar. No es este el director. Bueno, me voy otra vez al enunciado. Al código de ciudad, entonces,
quería ver una tabla como yo ya la tengo cargada. Entonces, en datos, yo ya tengo ciudades y tengo temper. En ciudades, examinar, es simple, tengo un código de ciudad. Yo le agregué un código de provincia, pero pueden tener un nombre de provincia, el nombre, y así tengo todas las ciudades. Esto lo saqué de un listado de ciudades que encontré, ustedes también lo pueden hacer manualmente. Temper, examinar. Y acá fui agregando, cuando creé la tabla Temper, bueno, le fui agregando distintos valores, los mismos que me coincidan, ¿no? Los códigos de ciudad que existan en la tabla ciudades y fechas. Una temperatura máxima, una temperatura mínima, en este caso la máxima es menor que la mínima, está bien. Voy a ir haciendo algunos cambios acá en los valores para que me dé, para después cuando lo ejecute. Y así tengo temperaturas máximas y mínimas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso, en el enunciado? Voy a tener que ir viendo para la ciudad 1, en este caso solamente la temperatura máxima es 29 y la mínima es 30. Esto está al revés, la máxima tendría que haber sido 30 y la mínima 29. Entonces estos dos valores se tendrían que intercambiar y contaría un intercambio para el código de ciudad 1. ¿Se entiende? Ustedes recuerden cómo vienen estos datos, entonces voy a tener que hacerlo por cada código de ciudad, de la tabla ciudades, tomaré el código 1, por ejemplo, de la tabla ciudades. Me voy al área de la tabla temper. Y voy a tener que recorrer completa esa tabla, del principio al fin, para el código de ciudad sea igual al código de la tabla ciudades y miraré si la temperatura máxima es menor que la temperatura mínima. Las intercambio, el método de intercambio siempre necesita una variable auxiliar, y además, bueno, las intercambio y las cuento. Hubo un cambio. Y así por cada una de las por cada ciudad, la ciudad del código 1, o sea, voy a tener que recorrer toda la tabla Temper para aquellas cuyo código de ciudad sea igual a 1 y al mismo tiempo que la temperatura máxima sea menor que la mínima, la intercambio y la cuento. Una vez que termino de recorrer la tabla Temper con el código de ciudad 1, voy a tener que ir a la tabla intercambios, agregarle un registro en blanco y reemplazar ese registro en blanco con el código de ciudad que recién estuve analizando, el campo código de ciudad con el código de ciudad que estuve analizando, y el campo número de cambios con el valor del contador, con la cantidad de veces que tuve que intercambiar los valores de Tmax Tmin. Vuelvo, iré a ciudades otra vez. Ahora ciudades, el puntero, analizaré el siguiente registro, la siguiente ciudad. Con ese código de ciudad me voy al área de la tabla Temper, recorreré completa la tabla Temper, pero solo los registros cuyo código de ciudad sea igual a la segunda ciudad y que al mismo tiempo no se cumplan, o sea que la temperatura máxima sea menor que la mínima. Si pasa eso, los intercambio con una variable auxiliar y los cuento. Así recorro todo Temper. Y después me voy otra vez a intercambio, agrego un registro en blanco y lo reemplazo. Voy a ciudades. Analizo la siguiente ciudad. ¿Se dan cuenta entonces cómo es la lógica del ejercicio?
Sí, profe. Bueno, entonces dice el procedimiento. Nosotros habíamos trabajado en práctica, en esta primera parte, habíamos trabajado que las tablas se abren en distintas áreas de memoria en el evento load, que es el primer evento que se ejecuta cuando uno carga un formulario en memoria. Como acá nos pide un procedimiento, entonces vamos a suponer, después vamos a abrir las tablas en el evento load. Ahora vamos a hacer solo el procedimiento. Si si las tablas no se abren por código en el evento load, ustedes ya vieron que se pueden abrir las tablas en el entorno de datos del formulario. Ahí también se pueden abrir las tablas. Y si están abiertas, las tablas se abren generalmente con su alias. Si ya están abiertas, tengo acceso. Entonces, vamos a hacer el procedimiento, solo el procedimiento. Después vamos a ver qué codificamos en el evento load, en el evento init, o en algún botón, que es lo que tendríamos que codificar. Bien, este proyecto lo cierro. Entonces ustedes tendrán que hacer un nuevo proyecto. Estoy trabajando en VisualFox. Voy a cambiar mi área de trabajo. O sea, por defecto, si ustedes quieren ver en Curdir, paréntesis, paréntesis, ¿en qué área estoy? No, en donde está instalado el Fox no voy a trabajar. Yo quiero trabajar en otra área de memoria. En otro directorio. Set default to. Y escribo el directorio de trabajo. A ver, mi directorio de trabajo va a ser este. Cada uno escribirá su directorio de trabajo. Enter. Ahora Curdir cambió mi directorio de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un proyecto. Entonces, cuando creo el proyecto, ya me lo dice, me lo da ahí, en el directorio que en el set default to. Entonces yo le voy a escribir septiembre, la fecha de hoy, 9 del 9 del 2024, es el proyecto, PJX. El nombre le pueden dar práctica 2, ejercicio 3, el nombre que quieran. Y creamos un proyecto. Como vamos a trabajar con una base de datos, bueno, entonces, y dentro de esa base de datos tenemos las tablas. Si todavía no crearon la base de datos, con Create Database, ahí van a tener que crear las bases de datos. Acá en el enunciado no les decía ningún nombre en particular de la base de datos. No dice cómo se llama, dice sea la siguiente base de datos con las temperaturas y menciona las tablas. Así que el nombre lo pueden elegir ustedes. Como era ciudad de temperatura, yo le llamo CiudTemp, pero CiudTemp 3 porque yo ya creo que tengo creadas las anteriores. Y bueno, se me creó la base de datos. Inmediatamente, si ustedes se fijan, les aparece abierta, se crea y se abre ya la base de datos. En esa base de datos, bueno, antes había mencionado con el comando create, enter, y automáticamente, bueno, crean el nombre de la tabla. Yo ya tengo la tabla ciudad, pero ustedes van a crear ciudades y ponen enter. Si yo escribo ciudad, bueno, tabla 1 lo dejé por defecto, y acá van a tener que empezar a escribir el código de la ciudad, los nombres de los campos y el tipo de datos. Y en el caso de la tabla ciudades, la clave principal, con índice hacen un tilde en índices y automáticamente el código de ciudad va a ser la clave. Después tendrán que decir que es clave candidato en índice. Y así van a ir creando. Yo ya las tengo creadas.
Lo nuevo en este ejercicio es que van a tener que crear la base de datos. ¿Hasta acá se entendió? Yo dije, Sí, profe. elegimos el directorio de trabajo, creamos una base de datos. Un contenedor de tablas va a ser nuestra base de datos. Yo ya tengo la base de datos. Entonces lo único que hago, SUTEMP, la agrego. Si ya está creada, la pueden agregar. En agregar, me fui a Database, en Administrador de Proyectos, Datos, Database, la seleccioné porque yo ya la tengo creada, DBC, en un contenedor de base de datos, la seleccioné, aceptar puse. Y me agregó, la base de datos trae todo. Se llama SUTEMP y me trae las tablas ciudades, examinar, tengo las ciudades. Temper, yo le agregué provincias porque lo codifiqué, pero bueno. Temper, el código de ciudad, las temperaturas máximas y mínimas. Y ahí lo que más me interesa era ciudades y Temper en particular. Esta Profe, parte, perdón. sí, Si nosotros la tenemos que crear desde cero, que sí. ponemos el create database y después el create de las tablas, ¿ahí se guardan automáticamente o hay que hacer algún...? Y las vas a tener que agregar, la vas a tener que agregar como, porque seguramente se te crean tablas libres, ¿sí? Claro, y Depende de dónde después las yo estás pongo- creando. Ah, y después Si la no agrego. están, si no, o sea, te vas al nombre de la base de datos, te vas a tablas y la vas a ir agregando. Agregar y la elegís y aceptar. Ah, listo, genial. O sea, la creo generalmente como tabla libre, o si ya tuviera una tabla libre de otro Si lado. no, lo podés crear. Acá te vas a tablas y te vas a nuevo, nueva tabla y te la va a crear adentro del contenedor, de la Claro, base de datos. ok, Cualquiera de las genial. dos formas se puede hacer. Si es tabla libre, la agregás. Bien, entonces por un lado tenemos las tablas y ahora tenemos que ver el código. Yo no tengo todavía ningún formulario. Como el enunciado dice, agregar un código, un procedimiento, eso lo hacemos en la solapa código, en programas, nuevo. Y acá vamos a agregar todos los archivos o todo el código de procedimientos, de funciones que utilicemos en este proyecto. ¿Sí? Entonces, acá nos pedía, yo lo voy a hacer en el bloc de notas, después lo copio y lo pego. Un procedimiento intercambio. Voy a estar mirando las tablas témpera, acá que tengo la estructura, entonces no me equivoco en los nombres de los campos. Y acá también voy a dejar que muestre, quiero ver, lo dejo extendido para ver, y estoy trabajando en el bloc de notas, después lo voy a pegar en el procedimiento. Bueno, el procedimiento se llama intercambia. Voy a tener que recorrer las tablas ciudades y por cada ciudad ir a Temper. Pero también me dice que hay una tabla temporal. El enunciado nos dice crear una nueva tabla temporal llamada intercambios con el número, el código de ciudad y el número de cambios. Son esos dos campos. Esa es la estructura de la tabla. Es temporal. Cuando la tabla es temporal, significa que va a estar en memoria, no está en disco. Cuando nosotros usamos el comando create, la tabla se crea en disco. Cuando nosotros usamos el comando create cursor, la tabla va a estar en memoria RAM. Significa que mientras se esté ejecutando el programa, va a estar disponible. Una vez que finaliza la ejecución del programa, se libera el espacio de memoria y no tengo acceso a esa tabla temporal, porque es temporal. Solamente me va a permitir almacenar resultados temporales,
como en este caso el código de ciudad y el número de cambios. Bueno, recordemos entonces, como estoy en un cuadro de texto, puedo copiar. Entonces vamos a pegar esto, que significa que tengo que crear, create, cursor, intercambios, paréntesis, código de ciudad, numérico de 5, coma, número de cambios. Profe, perdón, ¿el cursor era para que sea temporal? No me quedó Sí. claro eso. Es una tabla temporal. El create solo es una tabla En como disco. hacíamos. En disco, bien, perfecto. Y eso es por medio del asistente, por el asistente. Con el create te va a estar pidiendo, ingresa el campo, ingresa el tipo de datos. Eso se llama usar el asistente, con el create solo. Ese comando desde la ventana de comandos. Create cursor crea una tabla temporal. Esto no está en disco. Va a ser temp, TMP, un archivo temp va a crear. Dijimos, así es lo que dice el enunciado. Entonces, creamos nuestra tabla temporal. Bueno, ahora vamos a, como hicimos recién, tenemos que recorrer, porque solamente tenemos que recorrer todas las ciudades para que nos queden los resultados de cada ciudad, que no nos falte ninguna ciudad, ¿no? Entonces, una forma de recorrer las ciudades es, primero tengo que ir al área de la tabla ciudades. Esto lo hago ¿con qué comando? Tengo que recorrer todas las ciudades, pero primero tengo que ir al área de esa tabla. ¿Cómo hago para seleccionar el área de esa tabla? Con un select. Un select. Exactamente, un select, el nombre de la tabla. Yo supongo que el alias es el mismo nombre, quiero decir, el mismo nombre de tabla es el alias, que no se lo modificó. Entonces ahora voy a tener que recorrer completa esa tabla. ¿Con qué comando recorremos completa la tabla? Hacemos que el puntero de registro pase al siguiente registro, al siguiente, hasta llegar al fin, que recorra todo. Con un scan. Con un scan. El scan nos permite mover el puntero de registro. Bueno, yo igual lo estoy escribiendo en un bloc de notas, después puedo ir agregando o no código. ¿Qué necesito resguardar? Del código de ciudad, voy a necesitar resguardar, el puntero se va a poner en el primer registro. Entonces, ese código de ciudad del primer registro lo voy a tener que resguardar, porque en una variable, por ejemplo, una variable code, le voy a asignar el code ciudad. Es lo mismo que yo lo escriba en minúscula, en mayúscula, pero bueno, vamos a ciudad, vamos a dejarle los nombres. No distingue, no hace diferencia entre una mayúscula y una minúscula. Es igual en Fox. Entonces, yo voy a necesitar resguardar el código de ciudad. ¿En dónde? En una variable, en la variable code. En ese caso, ¿por qué? Porque el puntero de registro se posiciona en el primer registro y ya tengo acceso al campo, todos los datos del primer campo. Tengo acceso al código, al nombre y a la provincia. Bueno, yo solamente necesito el código. Con ese código lo asigno a la variable code. Y ahora sí, voy a ir a la tabla temper y voy a hacer, analizar todos aquellos temperaturas máximas que sean menores a la mínima. Lo tengo que recorrer completa la tabla temper. Para ir al área de la tabla temper, también voy a tener que usar el comando select, temper, y lo voy a recorrer completa con un scan. Scan for, ¿con qué condición? Ahí no va a recorrer todos los registros. No voy a empezar del primero al fin. Con un for ya le agrego una condición. ¿Con qué condición? Que
el campo code ciudad de la tabla temper sea igual a la variable código. O sea, voy a analizar primero la ciudad 1, después la 2, después la 3. Bueno, ahora me voy a fijar en la tabla temper todos los códigos de ciudad 1. ¿Y qué otra condición tendría que agregar? Puedo poner un enter y un if si tmax es menor que tmin, entonces lo cuento y lo intercambio. Pero, como nosotros ya sabemos construir expresiones con los operadores lógicos, le agregamos la condición y al mismo tiempo que filtre, que solamente, si no me recorre todo lo que son el código de ciudad, no, que filtre y recorra solo aquellos registros cuyo código de ciudad sea igual a la variable code y al mismo tiempo que el campo tmax sea menor al campo tmin, el valor del campo tmax sea menor al valor del campo tmin. Entonces restringo más el recorrido de este scan, en la tabla temper. ¿Y qué es lo que dijimos que teníamos que hacer? Intercambiarlo. ¿Cómo lo intercambiamos? Y voy a tener que resguardar en una variable auxiliar y, por ejemplo, resguardo tmax. Y ahora sí, ya tengo resguardado tmax. Entonces, ahora sí le puedo asignar al campo tmax, le puedo asignar el valor del campo tmin. ¿Cómo asigno? ¿Cómo cambio? ¿Cómo actualizo el valor de un campo en una tabla? A una variable le puedo asignar el valor de un campo, pero a un campo, con un replace, cuidado con esto, es un replace. Y entonces, puedo cambiar el valor del campo tmax porque ya lo resguardé en aux. Entonces, lo reemplazo con el valor a tmax, lo reemplazo con el valor de tmin. Ya cambié el valor del campo tmax. Lo mismo tengo que hacer replace tmin with. ¿Con qué valor lo cambio? Con aux. aux. Bien. Bueno, pero no solamente teníamos que hacer esto, sino que también hubo un cambio, lo tenía que contar. Bueno, puedo usar una variable contador. A C le asigno C más 1. Pero a C lo tengo que inicializar en 0. ¿En qué momento inicializo en 0 C? Antes del scan, ¿puede ser? Claro, antes del scan. Yo lo voy a inicializar a esta altura para que se vea bien que el scan corresponde a la tabla temp. A C le asigno 0. Sí, yo supongo, bueno, que por cada ciudad lo inicializo en 0. Solo si hubo intercambios, entonces el contador se incrementa en 1. Profe, perdón, ¿eso es para que cuando cambie de ciudad vuelva a estar en 0 el contador? Exactamente, porque esto es por cada cambio de ciudad. La cantidad depende de cada ciudad. El resultado final al que tenemos que llegar es una ciudad, un valor, otra ciudad, otro valor. Bien, entonces en scan cuando finalizo este scan se supone que ya recorrí la tabla temper para la primera ciudad. Bueno, entonces ahora tengo que seleccionar el área de la tabla temporal, select intercambios, agrego un registro en blanco y reemplazo
el código de ciudad con la variable code. ¿Y qué más voy a reemplazar? Voy a reemplazar el campo número cambios con la variable C. Pero, ¿qué dijimos recién de esto? Lo vamos a, así como está, lo vamos a hacer para todos los registros. ¿Qué tendríamos, qué nos conviene hacer? Solamente agregar en blanco y los valores, así van a aparecer los ceros y los que no son ceros. ¿Qué tendríamos que, este agregado de registros, solamente lo vamos a hacer con qué condición? Si C es distinto de 0. Claro, si C es distinto de 0, si C es mayor que 0. Entonces, solamente si ocurre eso, lo vamos a reemplazar en div y, bueno, lo reemplazo y analizaré ahora en la próxima ciudad. Lo que normalmente hago es ir al área, como el scan que tengo que cerrar ahora corresponde a ciudades en scan, me voy al área y para que el puntero de registro esté en el área de ciudades y el scan, ya estoy en el scan de la tabla ciudades, porque cada área de memoria va a tener un puntero distinto, ¿no? El scan de la tabla ciudades va a estar moviendo el puntero dentro de la tabla ciudades y el scan de la tabla temper va a estar recorriendo, moviendo el puntero dentro de la tabla temper. O sea, por cada área va a haber distintos punteros, pero yo me aseguro de estar en el área ciudades, select ciudades. Igual les va a funcionar igual, aunque no lo agreguen. Mi preferencia es agregarlo para saber este scan a qué tabla está modificando. Bien, y para cerrar donde corresponde cada estructura scan. Bueno, entonces terminamos el end procedure y finalizamos el procedimiento. ¿Se entendió entonces este ejercicio, este procedimiento? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿y ahora entonces, cómo habría que hacer para que no se repitan los códigos de ciudades? claro, eso es lo que recién mencioné. ¿Por qué empecé por ciudades? Porque sabemos que la ciudad está una única vez, el código de ciudad está una única vez en la ciudad. El primer código, con el primer código de la tabla de ciudades me voy a temper. Y en temper recorro todo para el primer código. Finalizo, si hubo intercambios lo agrego. Vuelvo a ciudades. El puntero pasa al siguiente registro. Me quedo con el segundo código en la variable código. Me voy a temper, al área temper. Recorro para el segundo código. Todo para el segundo código. Finalizo y lo agrego y así nunca se me van a repetir. ¿Por qué? Porque empecé el scan por la tabla ciudades. ¿Por qué empecé por ciudades? Porque yo necesitaba que esté en el resultado una única vez, que no se me repita. Si yo hubiera empezado por temper y contaba, y lo más probable es que va a ser más engorroso. Yo les dije, bueno, corte de control, lo hubieran tenido que resolver de una manera un poco más compleja. Pero así es más simple. Es pensar a qué tengo que llegar. Bueno, entonces, como tenía que llegar a una única ciudad con un total, voy a tener que empezar a recorrer las ciudades. Lo único que me sirve empezar por las ciudades es para que no se me repita el código de ciudad en la tabla de intercambios, en esta tabla temporal o en este cursor que es de nombre intercambios.
Claro, profe, ahí entendí, gracias. Bueno, entonces esto lo tenemos que agregar, seleccionamos todo, edición, copiar. Dijimos que lo vamos a agregar en nuestro programa, nuestro PRG. Pegamos. Y lo voy a guardar. Pro 1, lo cierro, guardar los cambios. Y le voy a llamar Pro 1 09 09 2024. Copio, control C, lo selecciono, control C lo copio, guardo. ¿Por qué lo voy a copiar? ¿Por qué lo copié? Porque voy a tener que crear un formulario en documento, formulario nuevo, nuevo formulario, doble clic y recuerden que si tenemos procedimientos voy a tener que escribir set procedure to y pego el nombre del procedimiento. Pro 109, 06 le llamé. Bueno, quise escribir, no importa. No quiero ese nombre. Me voy a código, programas, sin querer escribir un 6. Botón derecho, cambiar nombre, donde dice el 6 lo borro, escribo un 9. Guardar. Entonces me voy acá y les cambio por un 9. En ese archivo PRG, ahí en código, ahí está almacenado el procedimiento. Previamente tuve que agregar el set default que por defecto, y acá el directorio que comenzamos hoy, con el que comenzamos hoy a trabajar, esta clase, control C, le cambio el... Bueno, ya agregué el directorio de trabajo. Tengo que, por defecto, bueno, utilizo, le digo dónde tiene que ir a buscar todos los procedimientos y funciones que se van a utilizar en este programa. En otro programa, bueno, utilizarán otro nombre de archivo. Yo le di este nombre. También van a tener que abrir la base de datos, Open Database. ¿Por qué? Porque las tablas están en un contenedor de base de datos. Se llama SUTEM o el nombre que le hayan dado. En el mismo evento LOAD van a tener que abrir las tablas. Tenemos las tablas ciudades y la tabla Temper, ¿no? Use ciudades in 1. Use Temper in 2. Me fijo, yo estoy en el evento load. Me voy a fijar, ¿sí? En datos, en el proyecto, se llama ciudades, está bien, y se llama Temper. Pero en el caso de ciudades, le voy a activar el nombre, iNombre. Dijimos que si queremos activar un índice, se llama iNombre. El índice que está, es un índice un índice normal por nombre de ciudad. Yo le creé order, con orden se activa el índice. Y yo le había dado el nombre de este índice y nombre. Es el nombre del índice. Ahí está todo en minúscula, lo vamos a escribir en minúscula. Pero es lo mismo, es minúscula mayúscula. Vamos a ciudades, les muestro modificar, índice, y le creé... ¡Ay! Disculpa. No sé qué. Sí, no sé por qué. Me sonó el celular. Lo apago. Me olvidé apagarlo. Entonces, en el iNombre... recién le estaba mencionando que le creo un índice normal. En código de ciudad van a tener que
como están en un contenedor de base de datos, pueden elegir la opción principal. No es una tabla libre. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, perdón, el order y nombre sería para que cuando habla la tabla, la abra utilizando ese índice, sería. Claro, existe el código de ciudad, que es clave principal, o el nombre. Si uno cuando abre la tabla no dice nada, queda en el orden físico en que están los datos. Si no, ahí escribí que el orden sea por nombre. Normal porque se pueden repetir. Esto es cómo se crea el índice, porque ustedes ahora le están creando la tabla. Bueno, elegí índice y les aparece la flechita. Luego se van a la tabla de índices, en código de ciudad les va a aparecer la primera vez normal y lo cambian de normal a candidato, si es que la tienen como tabla libre, o a principal, si ya la tienen incorporada en una base de datos. Profe, eso igual también lo podemos hacer al inicio cuando creamos todas las tablas. Sí, o sea, es para que vayan verificando si ya hicieron esto. Ah, Yo, claro. como lo mencioné, nada más, yo les mencioné create, bueno, acá ahora sí les estoy mostrando, yo estoy viendo a ver si la estructura en modificar, o sea, tengo la tabla ciudades, en modificar, bueno, le estoy mostrando el índice. Esto es simple. Y en temper, porque tenemos una clave compuesta, en modificar, ¿cómo quedó el índice? ¿Cómo se crea un índice? Bueno, yo en este caso le dejé el código de ciudad. Y si tendríamos que crear el índice de clave compuesta, ¿cómo lo tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que hacer un índice de clave compuesta? Que es código de ciudad y fecha. A ver. Crear una expresión, se crea una expresión, entonces vamos a escribir ciu de ciudad y fe de fecha, le damos el nombre del índice, vamos a dejarlo normal, ¿por qué? Porque no verifiqué, tendría que estar verificando que las ciudades no haya repetidos bueno, lo podemos probar a ver qué funciona. Y escribimos la expresión. ¿Cómo va a ser la expresión? Como el código de ciudad es numérico, acá lo vemos, str va a ser code ciudad más la fecha va a tener que ser de date a string de 2 paréntesis fecha. La podemos comprobar si está bien, la expresión es válida, aceptar. ¿Desea descartar los cambios en la estructura? No. Entonces, ahora puedo elegir principal, aceptar. ¿Guardar los cambios? Sí. Me dejó agregar entonces el índice, la clave SUFEC como clave. Fíjense que me agregó una llavecita, entonces pude crear ese índice de clave primaria. Profe, Ahora me preguntan cuál es la expresión. profe, Sí. ese índice compuesto hace referencia a que en el enunciado nos dice que son dos claves primarias. No, es una sola la clave primaria que está Sí, sí, compuesta por dos campos. claro, porque en el enunciado nos ponen dos campos como clave primaria, sería. Claro, acá estos dos campos, o sea, código de ciudad y fecha, juntos
forman una clave primaria. Bien. Si bien está por separado indicado CP, en realidad sabemos que es una clave compuesta, que los dos campos concatenados forman la clave. Bueno, recordamos, repasamos cómo se construye esa clave. Lo estamos haciendo paso a paso acá para que ustedes lo puedan resolver. Bueno, aceptamos, me dejó hacerlo, o sea, quiere decir que no hay valores repetidos. Bien, ¿qué más tenemos que hacer en el evento load? Profe, perdón, ¿por qué creamos un procedimiento y no como una función? El enunciado nos dice hacer un procedimiento. Pero ¿y por qué un procedimiento y no una función? Por la misma definición que veníamos trabajando desde informática. Una función devuelve un único valor en el nombre. El procedimiento puede devolver uno, muchos o ninguno. ¿Cuántos valores devuelve? Ningún valor devuelve este procedimiento. No hay ni parámetros de entrada ni parámetros de salida, pero sí modifica o crea una tabla temporal. Claro, sí, sí. Gracias. Por ese motivo. Bien, entonces, por un lado dijimos que tenemos el setdefault, abrimos la tabla SIUTEMP. Bueno, muy bien. Cerramos el evento load. ¿Qué vamos a hacer en el formulario? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué es lo que necesitamos? Y vamos a necesitar ver la tabla temporal. ¿Cómo la vemos a la tabla temporal? En una grilla. Elegimos, podemos ver barra de herramientas, controles del formulario, si no la llegan a ver. Y si yo ya la tengo acá si no les aparece de esta manera, elegí la grilla, la cuadrícula, la arrastré y acá tengo mi grilla. Creo que en esa grilla se muestre el resultado del procedimiento. ¿Cómo invoco al procedimiento? ¿Y cómo lo puedo invocar? Y bueno, pienso, un botón. En un botón que cuando se haga clic en un botón, que genere los intercambios. Bueno, si voy a generar los intercambios, le cambio en las propiedades, en lugar que diga command 1, le voy a decir generar intercambios. Pero me queda todo cortado. Bueno, para no agrandar el botón, que se adapte el texto al botón, en la propiedad wordGraph true me lo agrega. Si lo quiero ver más en negrita, font bold, lo agrego en negrita. Si le quiero cambiar la letra, también podría cambiarle la letra font size. Y así podría ir cambiando las letras. Doble clic me la va aumentando. Generar intercambios. Yo creo que esto se va a ver bien. ¿Cómo invoco al procedimiento generar intercambios? O sea que cuando haga clic en el botón, quiero que se generen los intercambios. Bueno, en el evento clic, ¿qué es lo que tendría que hacer? Voy a tener que llamar al procedimiento do, el nombre del procedimiento. Vamos a ver cómo era el nombre del procedimiento en el bloc de notas. Do intercambia. Cuidado que el procedimiento se llama intercambia, el cursor se llama intercambios. Cuidado con eso. Do intercambia. Se ejecuta el procedimiento, volvió con el cursor creado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En esta grilla, grid 1, quiero que me muestre en this form. Grid 1, record source type,
type, que me muestre la grilla con un alias, 1 alias. 1 alias es un valor numérico, ¿no? Un 1. Thisform.grid1.recordSource igual, y entre comillas, dijimos que se llama intercambios, con S, el cursor. Enlazo, estoy haciendo un enlace de una tabla temporal a un control, al control grid 1. Profe, ¿podrías aumentar el tamaño de la letra? Sí. Yo se los pego. Eso es lo que escribí. Profe, ¿eso también se podría hacer desde las propiedades? ¿En qué instante, en qué se tienen que enlazar esta grilla? Una vez que se haya ejecutado intercambio. Porque antes no existe. El cursor se crea en el procedimiento. Vamos a hacerlo paso a paso, después podemos optimizar esto. Se podría hacer antes, pero ¿cómo lo voy a hacer antes si no existe el cursor? Hasta que no ejecuto intercambio, como lo tengo acá, se ve, recién se crea cuando se está ejecutando el procedimiento. Antes no existe el cursor. Si quiero enlazarlo, primero lo tengo que crear. Pero, bueno, eso también se puede hacer. Por ahora nosotros lo vamos a hacer de esta manera y después vamos a ver otra versión, ¿sí? Lo vamos a hacer con otra versión. Acá lo estoy llamando. Yo quiero que cuando se invoca el procedimiento, se invoca, se crea el cursor, se completa con valores y se muestra en la grilla. Bueno, para eso, para que haya valores, tendría que ir a la tabla temper y en examinar la tabla temper, dijimos que íbamos a cambiar, que el valor máximo sea 20, o 2, valor mínimo 30, y así para el día 1 vamos a cambiarlo 19 y acá le vamos a agregar 20. Estoy cambiando valores para que por lo menos haya intercambio. Menos 3 y acá menos 1. Cambié 3 valores para la ciudad 1. Y a ver, para la ciudad 11, 15, 14. Vamos a ver, cerramos. Entonces, si no nos olvidamos nada, y verificamos que en el evento load hayamos abierto las ciudades. Vemos entonces la ventana de sesión de datos. Fíjense que yo tengo temper y ciudades porque la estuve abriendo. La cierro. Cierro para no tener nada abierto. SUTEM también lo voy a cerrar. Con Close Database, Enter, se cierra la base de datos. Esto lo tendría que hacer también en el evento unload. Pero por ahora en el evento unload, bueno, vamos a hacer bueno, si cerramos todo, podemos hacer un close all para cerrar cuando se descarga de memoria el formulario, que cierre todo, que cierre la base de datos, cierre las tablas, cierre el proyecto, cierra todo. Lo voy a tener que, a este proyecto lo voy a tener que buscar. Entonces, ejecutamos. Me pide guardar el formulario. Bueno, este formulario se llama 0909-2024 para saber qué es de hoy. Guardar. Y a la grilla se enlazó la tabla ciudades. Bueno, hago un clic en generar intercambios.
Dice referencia subíndice no válida. Vamos a ver qué pasó. En un subíndice, intercambio. Bueno, Profe, perdón. Ahí nosotros le ponemos igual a 1 porque estamos indicando el área de trabajo. ciudades en 1, sí. Ah, bien. No, perdón. En el record source type. Bueno, no lo vamos a necesitar a los nombres, no lo vamos a... Lo saco porque para este no, sí para el próximo. Ahí, profe. Sí, ¿qué pasa? En el record source type. ¿Por qué ponemos igual a 1? Porque todos los cursores se referencian con un alias, no con una tabla. Claro, y ese es el alias que le... 1, entonces cuando uno escribe recursor type igual 1, alias. Ah, claro, perdón. Es una propiedad numérica, por lo tanto le tenemos que asignar 1. Me voy a fijar qué pasó en intercambia. A ver si lo escribí bien. El administrador de proyectos en el código. A ver si escribí bien el nombre. Control C, porque lo cambié. Código de ciudad, número de cambios. No hay intercambios, intercambia. Vamos a sacar. Muy bien, vamos a sacarle los paréntesis por si es esto lo que me está cambiando. Perdón. Bien. Cerramos ciudades. Y acá me quedó que el código de ciudad 1 tuvo 3 intercambios. ¿Sí? Era lo que habíamos modificado. A ver. Y cerramos. Fíjense, si yo tengo acá las tablas. Cuando yo cierre con el cerrar del formulario, me va a descargar de memoria, bueno, va a cerrar todas las tablas, se descarga el formulario de memoria en el evento unload y va a cerrar todas las tablas y el proyecto. ¿Cómo hago para abrir el proyecto? No lo tengo acá el proyecto. Voy a archivo y el último proyecto es este. No quería los paréntesis. Va sin paréntesis el procedimiento. Ese era el problema. Ahora vamos a ver lo que me habían dicho recién. Lo que recién habían mencionado, ya estoy en el diseñador del formulario, para que no me aparezca cuando yo ejecuto el formulario, que no me aparezca las ciudades, me puede aparecer vacío el código de ciudad y la cantidad de valores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos crear en el evento load, podemos crear el cursor. Ya lo tengo acá, este mismo código, control C. Estoy en el evento load, en el evento clic estoy acá. Cierro, vengo acá, el evento load. Abrí las tablas, control B corta, acá creo el cursor. ¿Por qué lo puedo crear en el evento load? Porque está en memoria. ¿Lo podría haber creado en el evento init? Sí.
pero lo creo en el evento load. Si está creado, puedo hacer referencia. Entonces, en el evento init, como me dijeron antes, puedo hacer, ya está yo ya sé que lo creé y en la última... Profe, perdón, ¿para qué hiciste lo de create cursor? Lo voy a traer, creo el cursor en el load porque recién, fíjense, bueno, lo voy a comentar. Cuando nosotros trabajábamos, recién ejecutamos el formulario, se carga en memoria, ¿y qué se enlaza a la grilla? La primera tabla que se abre. La que está en el área 1 Claro. se enlazó, que es la tabla ciudades. Y yo quiero que ya me quede el código de ciudad y el número de cambios. No quiero ver esto. Entonces, podría pensar, puedo hacerlo tanto en el evento init como en el evento load. Y puedo crear el cursor. Entonces, lo puedo hacer acá, o si no, lo puedo hacer en el evento, en el evento load lo puedo hacer. Pero lo vamos a llevar a esto, lo corto, y lo llevo al evento init, para tenerlo todo junto. Creo el cursor, así lo tengo visible, los campos, sobre todo el nombre. Y como la grilla ya es un control en el evento init, primero se crean los controles y después se terminan de inicializar los valores de estos controles dentro del formulario. El evento init del formulario se ejecuta después de que se han creado los controles. Entonces ya puedo inicializar los controles, como por ejemplo la grilla, ya está creada. La voy a inicializar difform.grid1.recursortype igual 1. Y a la grilla difform.grid1 recursortype o recursource, mejor dicho, el alias igual, y hay que, siempre es con el alias, intercambios, y el alias va a coincidir en la tabla temporal, en el cursor, siempre coincide con el nombre. Profe, perdón, a mí no me queda claro por qué volvemos a poner el create cursor si ya lo habíamos puesto en el procedimiento. O sea, ¿por qué lo volvemos a poner en el init? Está comentado el código, ¿no? A ver, está comentado, no se va a ejecutar ese código. Tenemos el código anterior. Ejecuto. ¿Qué hasta ahora? ¿Qué pasó hasta ahora? En el evento load se abrió la base de datos, SUTEMP. Tengo la sesión de datos, tengo abierta la tabla Temper y la tabla ciudades. La tabla ciudades en el área 1 y la tabla Temper en el área 2. Hasta ahora tengo todo eso. Cuando yo hago clic en generar cambios, ¿qué pasa acá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es el primer comando que se ejecuta? Abre la primera tabla, o sea, la que está en el 1. No, después de No, se crea proceed, la tabla. se crea, yo hago un clic y La se va tabla a crear intercambio. exactamente, una tabla, el cursor, se va a crear. Se recorren las tablas, lo que pasa es que ahora no tengo datos, entonces no se va a ver nada. Yo voy a ir a la vista de diseño, por lo menos voy a cambiar un valor en la tabla Temper, examinar, porque si no, no sé, dijimos que solamente se cree si hay valores. Entonces le voy a escribir 20 y 30. Y acá en la 1 dijimos 19 y 20. Dos valores les cambio. Entonces ahora sí.
se ejecuta, en el evento load se abren las tablas y el contenedor de base de datos. Bueno, cuando haga clic en generar, si por lo menos hubo intercambios, entonces la tabla intercambios, la tabla temporal, va a tener valores. Hago clic, ¿sí? En la tabla intercambios tiene valores. El código de ciudad, yo hice 2 cambios, ¿no? En el código de ciudad 1, 2 cambios. Ahora sí existe intercambios, pero si yo no hacía clic, no existía. Existe intercambios porque se ejecutó el comando create cursor intercambios. Se creó ese cursor. Cuando va el procedimiento, crea el cursor, hace los recorridos de las 2 tablas y cuando vuelve el procedimiento, vuelve con los valores cambiados y enlaza ese cursor a la grilla. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Bueno, cerramos, se cierra todo, abro el proyecto. Entonces, lo que no me gusta, bueno, con eso ya es suficiente con el procedimiento era suficiente para resolver el ejercicio. Pero si nosotros queremos mejorar un poco la presentación, si no hay datos, que por lo menos que me aparezca en blanco la grilla, que me aparezca la grilla enlazada al cursor, a un cursor vacío. Pero o sea, para que aparezca la estructura sería, profe. Exacto. Para que me aparezca la estructura. En el evento init, es por eso que en el evento init dije, bueno, para que no me aparezca primero la tabla ciudades y después este cursor, voy a crear en el evento init, dije, ¿puedo crearlo en el load? Sí, también lo puedo crear en el load. Pero decidí tenerlo en el init, ¿por qué? Porque acá tengo visible el nombre del cursor, por una cuestión del nombre, para tenerlo visible, nada más. Pero el create cursor puede estar en el load. Lo que no puede estar en el load, el evento load, son hacer referencia a controles. Yo estoy haciendo referencia a la grilla. Esta inicialización, este enlace del cursor que se crea en memoria vacío y el enlace que estoy haciendo ahora con las propiedades de enlace recursor type en uno que es el alias y el recursor, el nombre del cursor, eso no lo puedo hacer en el evento load porque todavía no fueron creados los controles. Sí se puede hacer en el evento init. ¿Qué pasa si yo dejo este código? ¿Qué va a cambiar? Si yo lo ejecuto, sí, me aparece una grilla vacía. Código de ciudad, número de cambio. Y sí, me va a aparecer en el alias la tabla intercambios. Fíjense, lo cierro. No hay nada en la sesión, no hay ninguna tabla en la sesión de datos. Lo ejecuto. Ya tengo las 2 tablas en distintas áreas y tengo el cursor intercambios. Pero todavía no hice clic en generar. Si yo hago clic en generar, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo resultados? No me la deja. ¿Por qué no veo? Ahora lo vamos a cambiar por código. ¿Por qué no veo resultados? Voy a cambiarlo en las columnas. Grid 1. ¿Qué les parece? ¿Por qué no hay? Le cambio el alias. Tienes que cambiarle el alias en el evento click a como lo habías puesto en el procedimiento, el nombre de la tabla. No hay datos porque no hubo intercambios, porque el contador es mayor que 0, entonces no hay
No hubo intercambio, no tiene ningún valor, no se hizo up en blanco. No sé si fue eso lo que vos dijiste. Y vamos a poner this form. No sé si se entendió la respuesta. Yo estoy escribiendo el código. Entonces ahora sí nos queda, se enlaza a column com, suspender. Puse column com y no es column com. Ahora lo cambio. No sé por qué quedó esto, columns. Uy, el width. No es un width, sino con D. Ahí está. Le cambié el ancho, el width, el ancho de las columnas para que no se me cierren. Queda de 100. Ahora no, me queda fijo. Eso lo puede, todas esas propiedades, lo que les cambié recién fue en estas dos líneas que la primera columna, el ancho sea 100. La segunda columna, el ancho sea 100. Y un refresh de las propiedades de la grilla. Para que tome los anchos. Si bien la enlacé, bueno, que lo refresque. Alguien había hecho una pregunta y no sé si la respondí. Por favor, ¿me pueden volver a hacer la pregunta? No, profe, yo ya la que te había hecho ya se me aclaró la duda. Pero, por favor, volverle a decir a ver si el resto no lo entendió. No, era que el error que te quedaba, yo te había dicho que tal vez era porque no habías usado el mismo nombre, pero no era eso, era que era porque no había datos, por eso no. Claro, exactamente. Cuando uno lo ejecuta, al no haber intercambios, en la tabla de intercambios examinar, o sea, está vacía. Ya acá está enlazada, está vacía. Si yo hago clic, sigue estando vacía. O sea, está enlazada y no hay datos, porque ya se hicieron los intercambios, ya se cambiaron los valores de la tabla temper. Entonces no hubo open blank ni replace. ¿Por qué? Porque la cantidad fue 0. Dijimos que solamente si nosotros cambiamos el procedimiento, vemos en el procedimiento, en el proyecto, administrador de proyectos, que está al fondo. Vamos a cerrar la sesión de datos. En el administrador proyecto, código. Modifico, digo, no, quiero ver todo, que se agregue, no se agregue, que me lo agregue con 0. Bueno, cierro. Comenté el if c mayor que 0 en div, eso le puse un comentario para que me agregue todo. Que me agregue todo. A ver qué pasa cuando tengo la tabla temporal sin valores. ¿Sí? Tengo la tabla. Generar intercambios. Todo da 0. Fíjense, da 0. 0, 0, 0, todos los nombres, las tablas que tengo. Pero me quedó al final el cursor. Entonces, lo que hacemos para que el cursor quede al principio, en diseño, para que no me quede al final. Una vez que genera, que enlaza, bueno, lo que hacemos es generalmente select, ya estoy en intercambio, pero por las dudas me aseguro de estar en el área de intercambios. GoTop es la única justificación que se tiene de usar el GoTop, solo
para este caso, por una cuestión de visualización. Muevo el puntero, estoy en la tabla de intercambios y muevo el puntero al principio, al primer registro, para que no tenga que subir con la barra de scroll a ver dónde me quedó. Lo ejecuto, fíjense, está haciendo todas las cuentas y ahora me quedo en el primer registro, porque antes me quedó en el último. ¿Se entendió? Pero esto, que me quede 0 y yo estar buscando a ver qué valor es, en qué ciudad un intercambio, es muy, por eso no es lo mejor. Por eso lo mejor era en el proyecto, me voy al código, modifico, dejo no, solamente si hay intercambio, sino que no muestre nada. Y dejo ese código. ¿Se entendió entonces? Y lo dejo como estaba antes. Generar intercambios no hace nada, no hubo ninguno. Profe, una consulta. Si no está el refresh, ¿no se van a mostrar los cambios? El refresh está para que se me refresque en los anchos de columna. Ah, bien, bien, no, había entendido otra cosa. Listo. O el top, wow top, esta parte. ¿Por qué? Porque yo a la grilla, salvo que en las propiedades de la grilla le cambie el ancho de cada columna, de la columna 1 se lo cambia a 100, y ya la grilla me quede en las propiedades, en las propiedades de la grilla tendría que ir a editar cada columna y que la columna 1 de la grilla, bueno, que le tendría que decir, bueno, que esta grilla tiene 2 columnas, column count, y acá le tendría que cambiar la cantidad de columnas y a cada columna cambiarle el ancho, el width, la propiedad de width de cada columna. Pero eso no, lo importante acá era el procedimiento. Vayan pensando cómo harían el 4. Acá ya les da el formulario. Vayan pensando cómo harían el ejercicio 4, que lo vemos en la próxima clase, porque ya es la hora. Traten de resolverlo, a ver si pueden hacer el procedimiento, sobre todo el procedimiento.